Bien, buenos días, estoy grabando. Les comparto. Esta semana tenemos que ver la parte de los fundamentos de la visualización, ¿sí? Algo sobre los beneficios y vamos a revisar algo de la historia que teníamos que ver la anterior semana. Eh, ya vamos combinando los temas con la práctica, ¿no es cierto? Entonces es muy importante. Ya la jornada anterior ya hicimos algunas prácticas, lo cual nos va a ayudar en cada semana a ir avanzando, cruzando con los temas que tenemos. Sí, entonces ahorita por favor descárguense el PDF que tiene la presentación que está en la plataforma y vamos viendo estos temitas. Es un poquito más abajo. Sí, sí, así creo. Algo así. Ya. Bien. Entonces comenzamos a ver está viendo mi pantalla, ¿verdad? Ok. Ya, jóvenes, verán. Nosotros estamos viendo la asignatura de visualización de la información. Como les había indicado, pues tiene algún tema. Si bien es cierto, nos concentramos en mostrar los datos, en contar historias, como les decía la vez anterior. Recuerden que ustedes hicieron una práctica y cada quien deducía algo. Pero claro, era su primera interacción. La idea de esto es contar historias. O sea, aparece el storytelling. Contar historias con una visualización, con gráficos, con infografías, partiendo pero desde alguna fuente, ¿no es cierto? Hasta el momento, pues las fuentes las estoy generando yo, les estoy dando yo las fuentes. Posteriormente ya iremos extrayendo las fuentes de una forma más metodológica, con algún estándar, con alguna metodología. Entonces, respecto a los orígenes de la visualización, aquí justo podemos ver un gráfico donde se dan estos orígenes ya en la prehistoria, ¿sí? En los jeroglíficos, en las historias que están en la arcilla, en la piedra, que han durado siglos y que aún se las puede visualizar en algunas partes. ¿Sí? Entonces aquí comienza la visualización de la información. ¿Sí? Como podemos ver, la gente de este tiempo, pues, nos está contando historias, miren, en base a sus costumbres, a los breviarios, es decir, todo lo que tiene que ver con la idiosincrasia, con el comportamiento de aquel tiempo. Y sobre todo con las creencias de ese momento respecto a la vida espiritual. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a los egipcios tienen muchos gráficos en Egipto donde el gato era un dios, por ejemplo, era considerado un ser, un ente sagrado. ¿Sí? Aquí también tenemos en unas cuevas donde están indicando sus costumbres respecto a la cacería. Mira, aquí hay un arco. Sí, aquí aparentemente no sé si es un venado, a qué animal es, ¿sí? Entonces, las actividades de cada quien, los hombres al parecer realizaban la caza, los niños jugaban, ¿sí? Entonces, esto es el inicio de la visualización de la información. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver, pero porque el ser humano es más visual, ¿sí? Se ha comprobado pues que si leemos, sí retenemos, pero en la primera lectura una persona promedio lee un porcentaje mínimo. En cambio, con una visualización, con un gráfico, como somos visuales, retenemos mínimo el 80% a una simple vista. ¿Sí? Entonces, por eso es que parte este tema de la visualización de la información. Dice, estos dibujos serán usados como guías para entender y sobrevivir en aquellos tiempos. Claro, ellos dejaban, es como ahora, ustedes encuentran los gráficos en Excel, en Power BI, en plataformas, en redes sociales, ¿sí? En diferentes páginas, en sistemas propios realizados a medida en la empresa. En ese tiempo, la forma de compartir la información no era dándole clic en compartir en Facebook como ahora, sino dejando en las paredes de las cuevas donde eran sus viviendas, ¿sí? Impregnando eso para que las siguientes generaciones también tengan ese conocimiento.
De tal manera que alguien ve y dice, ah, ya, hay que hacer eso, hay que cazar. Así vivimos nosotros. ¿Sí? Ahora, a medida que la civilización evolucionaba, sí, también lo hacía la forma en cómo nos comunicamos, como les decía, ¿no? Esta era la red social de aquellos tiempos, ¿sí? Las antiguas civilizaciones griegas y egipcias tenían un profundo conocimiento sobre el espacio. ¿Sí? Fueron quienes en realidad comenzaron con este tema de las constelaciones, identificando las constelaciones. Incluso crearon un mapa de constelaciones e iban entendiendo cómo el Sol iba rotando cada 24 horas. ¿Sí? Y entonces también hay gráficos respecto a los movimientos del Sol. Sí, estos son los primeros ejemplos de la ciencia moderna preservados en piedra durante siglos. Y esta información, aún nosotros las podemos observar, ¿sí? Aún estamos visualizando esa información porque está, como les decía, preservada aquí en piedra durante siglos. Entonces, ese es el origen de la visualización de la información. Aquí tenemos otros ejemplos de cuando ya, a medida que iba avanzando, ya no tanto en la prehistoria, sino ya existía una civilización. ¿Sí? Entonces, miren, más o menos en los tiempos, en los años de 1500, en tiempos del Imperio Romano, los mapas se usaban para entender y planear el movimiento de los ejércitos. Sí, miren, aquí, aunque no quizás a la escala que hoy en día se puede llegar con la tecnología, perdón, pero ya existía, miren, un mapa terráqueo, ¿sí? Miren, está básicamente aquí está el continente americano, ¿sí? Asia, Europa, Oceanía, ¿sí? África. Ya básicamente está ahí, ¿no? Y esto también es una forma de visualización. Por ejemplo, este mapa creado en 1570 en Bélgica por Abraham Ortelius, ¿sí? Este autor publicó un atlas conformado con 53 mapas. Sí, este es uno de los gráficos, pero él publicó un atlas, se llamaba el conjunto de varios mapas, una cartografía de mapas, sí, siendo este el primer esfuerzo en reunir todo el conocimiento de la cartografía mundial. O sea, ahora, claro, ustedes lo ven se van a Google Maps y pueden ampliar en todo el mundo, ¿no es cierto? Pero antes de este tema no existía, pues, no existía. Incluso hay una película sobre cómo llegaron a, a realizar este tema de la navegación cartográfica con ubicación, latitud, longitud, lo que existe y el acercamiento y el alejamiento. Hay una película sobre eso muy interesante. Entonces, este fue el primer esfuerzo respecto a la cartografía. No había tecnología, no había computadoras, ¿no? Pero todo esto se realizaba a mano en base a qué? En base a los datos que eran recopilados por los diferentes viajeros de aquellos tiempos. ¿Sí? Dice, visualización de datos en el siglo XVIII. Ya avanzando, ¿no? En 1800, en el siglo XVIII. En este siglo se dieron eventos importantes como la Revolución Francesa, la colonización de América, si aquí es cuando nos colonizaron, y el comienzo de la Revolución Industrial. Aquí ya se comenzó a ver la industria, ¿no? Impulsada, ¿por qué? Impulsada ya por temas como la metalurgia, sí, temas que ya se comenzaban a trabajar en aquellos tiempos. Dice, pero después de la primera mitad del siglo, es decir, después de 1850, un teólogo inglés comenzó a trabajar en una de las visualizaciones de datos más impresionantes de todos los tiempos. Esta visualización se llama la Carta de Biografía de Joseph Priestley. ¿Sí? Esta básicamente es una línea de tiempo que organiza varios siglos de historia. Indica el comienzo y caída de los imperios. ¿Sí? Entonces, en este gráfico que vamos a ver, que aparentemente incluso no está ni tan claro porque el archivo digital así se lo consigue. Quizás el archivo físico, como ya en la realidad ya se podría ver un poquito más claro. Pero lo que trata de mostrar es una línea de tiempo. ¿Con qué? Con los imperios, los emperadores, quienes cayeron, quienes estuvieron en el poder, ¿sí? Y es como lo que ustedes ven con un gráfico interactivo, que le cogen y le generan que se vaya automáticamente mostrando cada cierto cambio de año. Por ejemplo, 1500, 1600, y así va avanzando cómo iban evolucionando los datos en aquel tiempo. Este está aquí, miren. Es la carta de biografía. Si ustedes lo pueden ver muy sencillo, pero en realidad aquí
cada nombre tiene historia. Cada nombre va indicando qué emperador era y cómo cayó. ¿Sí? Aquí están. Y eso en el transcurrir del tiempo. ¿Sí? Es una línea de tiempo. Ahora, si nos vamos un poquito, comparamos más esta gráfica con lo que tenemos actualmente. Actualmente tenemos incluso una especie de lo que llaman cierta magia, ¿no? Por ejemplo, en todos los gráficos de secuencia vemos curvas, vemos una curva que asciende o desciende, o es una ola, sube y baja. Sí. Este perfil de la curva revela en segundos, nosotros mostramos inmediatamente, vemos la historia de datos. Por ejemplo, aquí podríamos ver la evolución de una pandemia. Recuerden el COVID, se hizo muy famoso las visualizaciones que mostraba el COE, sí, en unos archivos PDF. Recuerdan y sobre todo en los primeros meses de la pandemia, cuando nos cogió fuerte, mal parados aquí a Ecuador, sobre todo a Guayaquil, que fue se podría decir, la primera ciudad que sufrió este tema. Y nosotros veíamos, ¿se acuerdan? Cada 2 días o todos los días que publicaba el COE, nos llegaban al WhatsApp o en la página oficial del EQ 911, se podía descargar un archivito PDF donde estaban los gráficos, estaban en barras y una curva, ¿sí? Y esa curva decía los muertos, ¿no? Y nosotros cada vez que veíamos, decíamos, por ejemplo, hoy 20 de mayo, 100 muertos, 21 de mayo, 150 muertos, y veíamos cómo se iba aumentando. Eso era intuitivo para todos, ¿no es cierto? Y eso es lo que se trata de buscar con la visualización de la información. ¿Qué más puede mostrar? Puede mostrar también una crisis o una era de prosperidad. ¿Sí? Por ejemplo, podemos ver actualmente Ecuador tiene problemas de déficit de empleos fijos, o lo que se llama de empleos, no recuerdo el nombre. Bueno, es un término que utiliza el gobierno, pero empleos que son con todos los beneficios, porque también se considera, por ejemplo, un vendedor ambulante también tiene un empleo, pero no tiene todos los beneficios. Entonces, hay mucho déficit de empleo con todos los beneficios de empleo fijo. Entonces, tranquilamente podríamos hacer un gráfico que muestre el porcentaje o el número de esos empleos que existen en el Ecuador, y vamos viendo cómo actualmente iría decayendo un poco. ¿Sí? Anhelamos pues para futuros días, futuros meses, se recupere este tema. Dice, la curva de la información despierta nuestra imaginación y convence. Así es, la curva nos va indicando cómo van avanzando los datos. Ya, en el siglo XIX, el mapeo de la pérdida de vidas. Ya, este gráfico ya es un poquito más se podría decir, se asemeja más a lo que tenemos actualmente. Sí, en el siglo XIX se mostró un gráfico que se trataba de documentar los horrores de la guerra, es decir, desde el inicio de la guerra, refiriéndose esto a la Segunda Guerra. Sí, existe un ejemplo de visualización de datos que lo hace mejor que cualquier otro. Dice, 50 años después de la trágica marcha en Moscú de Napoleón, Charles Minard se dispuso a crear un registro de la colosal pérdida de vidas en una visualización de datos. ¿Sí? Entonces, dice, a pesar de que la gráfica de Minard incluye 6 sets de datos diferentes, aquí está cruzando 6 conjuntos de datos, o lo que llamaríamos hoy día 6 tablas. ¿Sí? Es fácil entender que las bajas temperaturas fueron la causa del fracaso del ejército. El registro de las temperaturas se muestra en la parte debajo de la visualización. Lo que indica es que aquí en la parte inferior se va viendo las temperaturas, ¿sí? Y a medida que va subiendo la temperatura, como ustedes pueden ver, va una leve subida, ¿sí? Se va comparando, entiendo que eso es el número de decesos que tenía este tema de la guerra. Entonces tiene una relación directa. Al parecer, el ambiente era un poco más inhóspito o poco hostil, y por eso se relaciona con el número de muertes. Quizás se tenían que pasar más tiempo en el frío, sin comer, camuflados, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, tiene una relación. Y aquí ya se comienza a evidenciar las relaciones que existen, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, habla de seis sets de conjuntos de datos. ¿Sí? Miren, en este tiempo no había Excel, no había Power BI, no había Pentaho, no había la programación, ¿sí? Pero ya existía o ya inició el tema de la visualización. Lo que se ha hecho ahora simplemente es mejorar visualmente
crear nuevas herramientas para que todo el mundo tenga acceso a la información y no solo acceder, sino extraer y completar un proceso completo respecto a la información. Actualmente, pues, si hablamos de la visualización de datos moderna, en la actualidad han avanzado las formas de mostrar los datos. Sí, ya vemos tableros en todo lado, lo que se llama infografías, ¿sí? O gráficas de redes, de networks, que van viendo el análisis de una red con otra red, hasta centros de comando y room war o cuartos de guerra, ¿sí? Básicamente, como podemos ver, ya existe esta forma de visualizar. Mira, aquí hay 6 monitores y están visualizando indicadores en todos ellos. Generalmente donde ustedes ven esto, mucho es actualmente, es la gente que se dedica al trading, ese tema de los mercados financieros, que son muy volátiles, ¿no? Que suben y bajan. Entonces ellos generan un apetito al riesgo. Tienen un riesgo al momento de comprar acciones, pero en el momento en que están en buen tiempo. Y así mismo esperan que mejoren para tener una ganancia, o también podría ser que pierdan, ¿no es cierto? Entonces, ahí se ve mucho, se observa ese tema de este tipo de visualizaciones. Dice, el conocimiento es sinónimo de poder, ¿sí? Pero tener demasiada información puede ser contraproducente. Exacto. Si ustedes les dan, como yo les estoy dando hasta ahora, dosificando datos, les estoy dando conjuntos de set de datos en tablas, en Excel, ¿sí? Ustedes dirán, chévere, entiendo todo. Pero ¿qué pasa cuando los datos no están ordenados, no están estructurados y me llegan en miles y millones de filas todos los días? ¿Sí? ¿Qué sucede ahí? Básicamente es contraproducente. Digo, ¿sabes? No hago nada porque no se entiende esos datos. Hasta ponerme a ordenar, ahí quedo, ¿no es cierto? Ahí dejo la cuestión. Eso pasaría si tuviera un desorden. Pero si ya creo un modelo, yo sé que todos los días me van a llegar los datos desordenados, pero si creo un modelo de visualización de datos, sé que me llegan los datos desordenados, pero la herramienta que estoy utilizando los toma esos datos y los redirecciona a un orden y me permite a mí simplemente ver la infografía o ver la visualización, ¿sí? Entonces eso es también lo que vamos a hacer con esta interesante materia. Dice, con la llegada del Big Data, mire, todo se relaciona, Big Data, y la democratización de la visualización de datos, es decir, que todos puedan tener acceso a los datos, ya no solo que no sean privados, sino que todos puedan tener acceso. Es importante que los ejecutivos de las empresas y los analistas tengan el poder de elegir la información que es pertinente para ellos. O sea, de igual forma, si yo estoy trabajando como analista de datos en una empresa, mi trabajo es estructurar, coger los datos, analizarlos e incluso compartir con la gente que requiere estos datos, ¿sí? Yo no tengo que coger los datos como vienen y pasarle a otra persona. ¿Por qué? Porque la voy a saturar y no le estoy dando un valor. Si no le estoy aportando ningún valor, dando la información que no le compete. Por ejemplo, al que la persona que realiza los pedidos de una empresa, ya del Supermaxi, ¿qué tengo que pasarle yo? Si le paso datos, una visualización, un gráfico, tengo que pasarle donde me muestre los artículos de mayor demanda o los artículos que tienen menos stock y son de mayor demanda. ¿Sí? ¿Para qué? Para que haga los pedidos correspondientes. ¿Sí? Por ejemplo, si voy y a un administrador de un hospital en X ciudad, ¿sí? Y veo y me llega mucha información, a él le comparto la información relacionada con las especialidades que requiere o las especialidades más demandadas de esa ciudad. Puede ser que él tenga muchos médicos generales, pero los médicos generales no pasan ocupados, pasan libres porque no tienen mucha demanda. Pero sí puede ser que en aquella ciudad se da un fenómeno, qué sé yo, del paludismo, por ejemplo. Entonces necesito muchos especialistas relacionados con el tema de estas enfermedades, ¿sí? Entonces hay que mandar la información adecuada, dosificar lo que se requiere y eso se consigue con la estructuración de los datos y con la visualización adecuada. Es como lo que yo les decía en la clase anterior. Tengan esos datos, tengan este gráfico o tengan esos datos y llega un análisis y cuéntenme una historia. Y así es, ¿sí? Pero mientras más entendamos el proceso va a ser más fácil contar la historia. Ya, ¿qué beneficios tenemos respecto de la visualización de la información? Bueno, en realidad tenemos algunos, ¿no? Como les decía, el orden, dosificar las cantidades adecuadas, pero entre esos tenemos que evita el exceso de información. Es decir,
De acuerdo a un autor que se llama Alphonse Cornella, también ya va tomando fuerza el término de infoxicación, ¿sí? Recuerden, información es cuando me llegan los datos, ¿no es cierto? Y yo obtengo de esos datos conocimiento. Pero también existe la infoxicación, que es una mezcla entre, como quien dice, intoxicar a alguien o confundir a alguien respecto de mucha información. Es decir, dice, estamos sumergidos en un exceso de información, ¿sí? Y muchas personas pueden confundir cantidad con calidad. Es decir, yo puedo decir, yo soy un analista y le mando datos porque le mando yo millones de registros, pero no le sirven de nada al tomador de decisión esos millones de registros si los registros no están ordenados, si él no los puede visualizar, si no tiene un gráfico que pueda analizar o si no puede entender este tipo de gráficos, ¿sí? Entonces, ese es el tema. Muchas personas confunden la cantidad y la calidad, ¿sí? Lo que nos da valor es la calidad, ¿sí? No es leer, dice, todo lo que nos llega. Exactamente, si a ustedes les llega información, qué sé yo, por la prensa, por las redes sociales, en las noticias, por todos los medios, por el correo, publicidad, no es cuestión de leer todo lo que nos llega, ¿sí? Sino lo ideal es recibir información de calidad y relevante, ¿sí? La visualización de la información nos ayuda en el reto de filtrar la información, es lo que acabo de decir, ¿sí? Entonces, si puede que me llegue muchos millones de datos, miles de datos a cada momento, pero si yo tengo un modelo adecuado con una herramienta adecuada, puedo filtrar esta información, ¿sí? Y para eso me toma participación en la visualización de la información. ¿Qué otro beneficio tenemos? Facilita la comprensión. Ustedes ya hicieron, claro, algo sencillo, pero ya comprendieron, ¿sí? De alguna forma. Dice, los humanos somos seres visuales. La imagen es un tipo de metalenguaje. Es decir, un lenguaje por ahí, se podría decir al decir meta, lo que indica es que toma ciertas características del lenguaje y también hace que se pueda entender a través de diferentes medios o de una diferente forma. Es un lenguaje gráfico. Este es un tipo de metalenguaje, puesto que interpretamos la información visual de una forma más rápida que la escrita, lo que les comentaba. Nuestra capacidad de retención de la información escrita es muy pobre. Apenas recordamos el 20% de lo que leemos. Ojo, en un promedio de las personas, ¿no? Puede que exista personas que tengan mayor retentiva, puede que exista personas que se preparen. Hay muchas técnicas para captar más, con una sola lectura, mayor porcentaje. Pero en promedio, cuando cogemos y leemos así rapidito, sí, captamos el 20% de lo que leemos. Sí, es decir, nosotros recordamos más fácilmente la información que hemos visto con la que hemos leído. De tal manera que por eso es que hay una mayor comprensión con este tema de la visualización de la información. Dice, mejora la socialización del contenido. Sí, a veces, imagínense en el tema de la pandemia, en los tiempos de inicio, en los tiempos fuertes, cuando nos tuvieron que socializar cómo iban los muertos. Imagínense si nos mostraban en texto todo, decía, en Pichincha hubo tantos muertos, en Guayas tantos muertos, en Cuenca tantos muertos, en Azuay tantos muertos, y así. Y nos iba dando la edad, en todo en texto. Sí, se volvía incluso hasta más terrorífico, porque cada letra que veíamos era muerte, 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 muerte. En cambio, con el gráfico, incluso podríamos ver por provincias, podríamos ver por cantones, hacían un top de los cantones, de las ciudades, sí, también por provincia. Y recuerdo que era como una especie de incertidumbre, porque al inicio aparecía solo en el mapa Guayas y Pichincha, luego comenzó a aparecer ya las demás provincias y así. Las del oriente creo que fueron las últimas en que llegó el COVID y así. Es más, es más fácil la socialización, es decir, podemos interactuar con personas más fácil a través de este tipo de visualizaciones. Dice, en la sociedad actual, que se llama también la sociedad de la red, ¿no? Porque todos estamos, por la globalización, todos estamos comunicados, ya no existen puentes. En la sociedad actual que vivimos, debido a la hiperconectividad, sí, y a las redes sociales, como les decía, demostramos nuestra relación con los demás compartiendo conocimientos, pensamientos, sentimientos, ideas, gustos.
Es lo que les decía, la forma de compartir es muy fácil a través de las redes sociales. Yo puedo compartir que estoy alegre, puedo compartir lo que pienso, puedo compartir un conocimiento que tengo o que me parece, o un conocimiento que me parece muy, muy adecuado, si los gustos, etcétera. Y todo esto, contenido puede ser relevante incluso para la interacción, la socialización que tenemos que nosotros con las demás personas. Entonces, es muy fácil ahora socializar a través de qué? De visualización de la información. Perdón un segundito. Ya. Estamos. Listo, jóvenes. Verán, hasta aquí lo que yo tengo es respecto a esta sería la teoría. Ahora ustedes van a hacer en este día una actividad que va a consistir en, permítame un segundito, a ver. Ustedes van a realizar esta actividad que se va a dividir en 3 partes para el día de hoy, ¿sí? En este momento. Primero, van a insertar la visualización de la información que realizaron en la clase anterior. El dashboard, ¿no? Va a hacer una, una captura con la visualización, ¿sí? Y una descripción de lo que quiere decir. Recuerden que yo les había dicho como 3, ¿no? Pero va a ser una nomás. Va a plasmar en el documento. Y una descripción de la visualización. Es decir, ¿qué quiere decir esta visualización? Esto sería el primer punto. Segundo punto, basándose en el video, extraer los gráficos. Ya, hay un video, sí, que me muestra, que me habla que tiene mucho que ver con lo que vimos hoy, que es la historia, que vimos al inicio, la historia de la visualización. Sí, en ese video está en inglés, pero no importa porque, sin embargo, porque van a coger los gráficos que se van mostrando, cronológicamente va a ir mostrando los gráficos que fueron importantes en la parte del origen de la visualización de la historia, ¿sí? Y lo toman al gráfico y investigan el origen de este gráfico y ponen una pequeña definición de cada gráfico, ¿sí? Basándose en este link, en este video. Y como tercer punto, basándose en el video, otro video, ¿sí? Van a realizar un informe respecto a la introducción de la visualización de datos. Ahí ya les va hablando un poquito más de los tipos de visualizaciones, los gráficos que vamos a ver. Todo eso vamos a ver en esta materia. Sí, ya estamos incluso ya dominando el Power BI. O sea, de aquí ya es cuestión de meterle un poquito más de análisis. Entonces, estas 3 actividades van a realizar para el día de hoy y las estoy subiendo a la plataforma para que se pongan a trabajar y al final unos 20 minutos al final de esta jornada, me indican para comenzar a revisar ya con ustedes mismos lo que han realizado y hacer una pequeña exposición, ¿sí? Pongámosle, son 8:41. 9, 20 minutos, un receso de 5 minutos. Sí, a las 9:35 comenzamos a revisar lo que ha hecho cada uno, ¿sí? Y un tipo de exposición de cada quien. ¿Sí? Entonces, miren, la idea es ver el tema de la teoría, que estamos avanzando muy bien, concluir con lo que tenemos en los sílabos y ya seguir así mismo coordinando o mezclando lo que tiene que ver la práctica con el tema de la teoría, que creo que vamos bien. ¿Sí? Entonces, esta actividad les estoy subiendo en este momento a la plataforma para que continúen y cualquier pregunta pues me indican, ¿sí? Yo voy a seguir aquí atento. Permítanme, Profe, déjenme subirla a la plataforma. Sí, dígame. disculpe sobre la primera pregunta que decía. Ya, ya le indico. Disculpe, me perdí de la primera pregunta. No, pues ¿Cómo teníamos que hacerlo? estaba desayunando usted. A ver, ya. Recuerde que el día lunes hicimos un trabajo ya de una visualización de información. ¿Se acuerdan que les di un archivo fuente, un Excel? Sí. Y yo les dije, guárdenlo porque eso es parte de la actividad que vamos a ver ahora, el siguiente día. Entonces, lo único que tienen que hacer es
de lo que estaba el archivo, insertar capturar, hacer una captura de Power BI en el documento, en el informe que están haciendo acá. Esto es un informe, ¿no? Formato de informe. ¿Sí? Hace una captura del gráfico de Power BI y pone una descripción de lo que muestra su visualización. Nada más. Es decir, cuenta una historia. Ya, profe. Sí, eso. Listo, yo les estoy poniendo ahorita denme unos segunditos, estoy poniendo a la plataforma. O sea, en el primer gráfico que escogí es el de la cantidad de ventas versus la fecha, ¿Ya? en el que se puede ver el volumen que se ha vendido cada año representado en un gráfico de barras. Ya, algo sencillo, pero claro, por año. Ya, listo, Sí. está pasable. Ya, Ya, vamos a ver. lo de los tres gráficos no lo entendí muy bien, pero bueno, por ejemplo, este gráfico que presentó es un gráfico cronológico que explica la visualización de la información a través del tiempo. Ya. Sí, así era, ¿no? O sea, verá, en ese video va mostrando, a medida que va avanzando el video, van mostrando diferentes gráficos. Entonces, Sí, o sea, eso como sí, o sea, cómo se exactamente. ve en el En tiempo, el tiempo, cómo ha exactamente. avanzado, ajá, Ajá, cómo ha permitido la tecnología también que la visualización avance. Por así ejemplo, es. antes aquí, como dicen los mapas previos o diagramas, solamente eran hechos empíricamente, no Así tenían es. Ujú. basados en metodologías o formas de crearlos. Y de ahí con el tiempo fueron mejorando la visualización de la información, ¿no? Que es básicamente convertir datos en gráficos, es la disciplina que permite convertir datos en gráficos. Ujú. En el video mostraba que la tecnología ha permitido que sean interactivos ahora, porque antes solamente eran estáticos, como se puede ver aquí, que solamente eran gráficos que mostraban información, pero no eran interactivos para que se puedan visualizar de una mejor manera. Ya, la parte donde se revolucionó prácticamente es aquí con el gráfico de la enfermera de Napoleón, que hizo un gráfico sobre los heridos en la guerra. Bien Fue muertos en la como guerra. como una histografía prácticamente, y podría contar la cantidad de heridos y muertos en lo que había en la guerra. Y por acá era la parte circuitos eléctricos, y aquí era ya cuando las computadoras entraron y hicieron prácticamente una revolución en lo que es la visualización de la información, y permitieron crear eh, mediante datos masivos, mostrar esos datos en forma de imágenes y que sean mucho más representativos. Y la parte del último era del otro video que explicaba sobre que la visualización de datos es la disciplina que se encarga de convertir datos en gráficos o imágenes, y que los avances tecnológicos han permitido crear imágenes interactivas. Con esto los datos nos permiten contar historias, que es lo principal de la visualización de la información, contar historias. Ya, solo suele un poquito, en nosotros que he extraído los gráficos, no sé si puede poner alguna pequeña descripción de cada gráfico, ¿no? Una o Ya, dos listo. líneas. Ya, Y ok, lo profe. demás estamos bien. Si hagan nomás, igual yo ya le muevo unos minutos más para que le suba. Sí, Ok, profe. gracias. ¿Quién más de ese tiene para que me muestre, por favor? Yo tengo hasta la segunda Ya, a ver, muéstrame, por favor. parte. Bueno, yo hice el primer apartado sobre la visualización de todo el Power BI. Ya aquí va detallando el primer gráfico, segundo, tercer gráfico. El segundo apartado está por época. Digamos, a continuación puse primera época, el Eso, muy gráfico, bien. segunda época, el gráfico. Y así estoy hasta en la cuarta época de momento. Ya. Entonces, pongámosle un poquito más de tiempo. Ya, pero ya está trabajando, está bien. Pero está bien, es Sí, así. sí, sí, justo así. Así como se le ha puesto una descripción a cada gráfico en el segundo punto,
Así es lo que les estaba pidiendo. El último video básicamente es al inicio nomás. Trata sobre un curso, pero al inicio nos dice qué podemos hacer de forma interactiva con diferentes tipos de gráficos, sobre todo los minutos iniciales del último video. Eso nomás. De ahí lo demás está bien. Sí está bien. Ya, ¿quién más tiene aparte del señor Herrera, señor Ochoa, señor Sacheri, señor Lalangui? A mí me falta todavía, profesor. No creo, doctor. Usted, está bien. Señor Lalangui. Ahí estamos. Muy bien, señor Lalangui. Todo esto tiene que ver con su calificación también. Como trabajaron en clase, yo también les reconozco una calificación. A ver, vamos ahí. Ya, aquí está la primera parte, que en sí es lo que hicimos en la clase anterior, que explica lo que, en una breve descripción de lo que se observa que según la tabla que teníamos, en el 2018 hubo una mayor cantidad de ventas, en la cual la Ciudad de México fue el mayor comprador junto a Buenos Aires. Luego en la segunda parte le tomé captura a los gráficos y según lo que describí en el video, le describo abajo. Como aquí nos dice que la primera es representación visuales para los cambios de manchas solares. La segunda es una variación en el tiempo determinada la longitud de la longitud. Y el tercero es un gráfico en función de distribución continua en una tabla de vida de Gauss. Y así le hice para los demás. Ya, muy bien. Está muy bien. Entonces colóquenle ahí el formatito bonito y está muy bien. Ya. Entonces verán, les voy a dar una horita más para que tengan chance de subir. También me lo modifico.